Continuamos con la definición de la empresa y pasamos al apartado de almacén. La pestaña de almacén, igual que todas las gestiones, contiene una casilla de activación o desactivación y a continuación una serie de parámetros y datos necesarios para definir diversos aspectos de la gestión de almacén y movimientos de almacén. En primer lugar, una pequeña salvedad. Notar que una gestión de almacén es muy similar a una gestión contable, donde se utiliza un árbol de almacenes en lugar de un árbol de cuentas, donde se utilizan referencias en lugar de cuentas, es decir, en la contabilidad utilizamos cuenta contable, aquí utilizamos referencia y almacén, y en la contabilidad utilizamos saldos contables y aquí utilizamos existencias, además de precios e importes. Lo primero es definir la estructura del árbol de almacén. Podemos utilizar árboles de almacenes con 1, con 2 o con 3 niveles. El tercer nivel es para organizaciones muy complejas, el segundo nivel si queremos llevar una estructura un poco más sencilla de árbol, y utilizar un solo nivel es la forma de manejar almacenes donde probablemente solo necesitemos gestionar 1 o 2 como máximo. La casilla de desactualizar movimientos fuera de las fechas de control y actúa igual que la gestión contable. Aquí abajo aparecen 2 calendarios, con lo cual la captura de movimientos de almacén está limitada entre estas 2 fechas. Desactualizar movimientos fuera de estas 2 fechas solo estaría permitido si esta casilla está marcada. Lo mismo que en contabilidad, si marcamos esta casilla, actualiza movimientos de forma automática cada vez que generemos un movimiento de almacén o realizamos una captura dándolo de alta o modificándolo, se actualiza automáticamente. Lo mismo que en contabilidad, actualizar movimientos de almacén es traspasarlos a existencias. Mientras un movimiento de almacén no esté actualizado, no tendrá influencia en el fichero o en la tabla de existencias. En almacén existe un concepto importante en las gestiones de almacenes, que es el precio estándar de las referencias. Notar que referencia es como un producto de almacén, pero ampliamos un poco el concepto y limitamos lo que es producto para entidades físicas y referencia como algo mucho más general. El precio estándar es un precio que se suele marcar a principio de año para cada producto. Incluso alguna organización lleva distintos precios estándar por almacén, referencia, año-mes. Cambia el precio estándar dependiendo en qué almacén y en qué año y en qué mes nos estemos moviendo. Mediante esta casilla marcamos la forma de trabajo de la empresa. Repito, esta segunda forma es para organizaciones y almacenes más complejos. Gestión de lotes y gestión de trazabilidad nos va a permitir solicitar un lote y un código de trazabilidad cada vez que se genere un movimiento, de tal forma que podamos llevar toda la gestión de existencias por lotes y de códigos de trazabilidad únicos para conocer la vida del movimiento de las referencias en nuestros almacenes. Igual que en contabilidad, cuando se solicita un producto o una referencia, si lo solicitamos por código o por nombre. Notar que esto se puede cambiar en la captura. Asocia referencias a su almacén. Este es un concepto importante. Si manejamos más de un almacén, podemos hacer que cada referencia esté asociada a un solo almacén. Referencias de compras, referencias de materias primas, referencias de ventas, referencias de productos intermedios, etc. Como veis aquí abajo hay una casilla donde se indica a la gestión de almacén si vamos a utilizar múltiples almacenes, si vamos a utilizar un solo almacén o vamos a utilizar 2 almacenes, el almacén de compras y el almacén de ventas, o almacén de entradas y almacén de salidas. Es decir, mediante esta característica, el nivel de definición del árbol de almacenes y la gestión de estos, podemos coordinar la forma de trabajo más sencilla o complicarla. Por último, si utilizamos gestión de FPRs. La gestión de FPRs es un concepto muy sencillo. Recibimos un albarán de mercancía que hemos comprado, pero no nos llega la factura hasta el mes siguiente o hasta el otro, dependiendo de nuestra gestión de compras. En ese caso, y como el almacén hay que cerrarlo mensualmente, esos albaranes de compra
tienen unos movimientos cuyo precio es cero, no están valorados porque no se ha recibido la factura de compra. Bien, pues el proceso de cierre o de gestión de FPRs lo que va a hacer es valorar esos movimientos a fin de mes y desvalorarlos a principio del mes siguiente para que el ciclo mensual de existencias de almacén y de precios esté absolutamente acorde. Y encima nuestra borrador, nuestro diario, nuestro asiento contable de variación de existencias tenga los precios correctamente ajustados. Notar que a final de mes un almacén, todos los movimientos tienen que estar valorados. Y notar que en un almacén los únicos movimientos que afectan al precio son las entradas o las compras. Las salidas nunca se valoran a fin de mes y normalmente al precio estándar o al precio medio correspondiente al almacén en el que se está tratando. Estas dos fechas ya las hemos explicado. El concepto de visto bueno es exactamente igual al visto bueno de contabilidad. Si activamos esta casilla, obliga a que un responsable con el permiso de dar visto bueno a movimientos de almacén valide el movimiento antes de que se proceda a su actualización en existencias. El mismo concepto si permite captura de movimientos de almacén. Podemos desactivar esta casilla y no se permitiría capturar manualmente ningún movimiento de almacén. Entrarían todos a través de las gestiones de compra y de venta. Lo mismo, podemos utilizar, igual que conceptos contables, conceptos preprogramados de almacén. Y dos conceptos interesantes relacionados con la fabricación. El almacén de Financis permite dos tipos de fabricaciones. Una que llamamos general, que permite desglosar un determinado producto en sus componentes, lo que puede ser un kit, y fabricar esos productos finales a base de los componentes desglosados, incluso generando los movimientos de consumo, del estilo de fabricar un ordenador a base de componentes que son sacados del almacén de forma automática. Y por último, en relación a la fabricación, existe la fabricación por movimientos. En este caso, el desglose definido de cada producto que se va a fabricar tiene unas cantidades teóricas. Mensualmente se introducen manualmente los movimientos de consumo y los movimientos de fabricación de ese producto y existe un proceso de fabricación que realiza un cálculo complejo de los consumos teóricos, de las ventas y permite generar ficheros para obtener posteriormente estadísticas. Los campos de solicita impresión, no la solicita o se imprime, funcionan exactamente igual que en asientos contables o facturas de IVA. Dependiendo de la marca que elijamos, se imprimirá siempre, no se imprimirá nunca o solicitará su impresión. Conceptos contables que se van a utilizar por defecto en los cierres de FPR, veis que no están rellenos, pero siempre que realicemos un cierre mensual, estos conceptos serían los que tomase por defecto, pero podemos rellenarlos e introducirlos en el mes correspondiente cuando realicemos el proceso de cierre. Ese proceso de cierre involucra la realización de un asiento o varios asientos contables de variación de existencias. Si tenemos activados los comprobantes, como es el caso de esta empresa, escogeríamos el comprobante que utilizamos para esos asientos de variaciones de existencias. Y por último, cuando realizamos el cierre de FPRs relativo a albaranes que no se ha recibido su factura correspondiente, dijimos que teníamos que valorar a fin de mes esos movimientos que no tienen precio por no haber recibido la factura y ponerles un precio bien estándar o bien medio definido en el almacén o en el parámetro de movimiento para que queden valorados a fin de mes. Bien, en ese caso, esos movimientos que han entrado con un parámetro de tipo FPR, se le cambiará ese parámetro por el definido aquí, ANU FPR. Si vemos este parámetro, bueno, define la forma de funcionamiento de ese movimiento que vamos a valorar en el cierre de FPRs. Todo esto además lo explicaremos en un vídeo relativo y exclusivo al cierre de almacén mensual. Bien, como vemos, todos los parámetros de almacén, como todo el resto de parámetros de módulos, lo que nos hace es marcar una forma de funcionamiento, definir una serie de datos a utilizar normalmente por defecto y algunos otros obligatorios y que nos va a modelar el almacén y nuestra forma de trabajo.